calle de Avenida Ensayo. Una mitad. Quiere actuar, se toma pecho. ¿Quién tiene esta galletita? Chocolate. Grato. Hoy día le no lo leo. Ah, la Oreo son parecidas. Son parecidas. Ok. Las Oreo. Son casi iguales. No, pues, en vez de que esto sea café, es negro. Ah, Podríamos decir que una galleta con bajo que sí, Estas son ricas con manjar. hecho todo. Ya. ¿Se acuerdan que compartimos ayer? sí. Hablando de la entrevista. No estaban, entonces ¿Está? partieron explicándole. No estábamos en la entrevista de don Del Que dieron el casting. Pero. Bueno, sigue. No sé para leer ahora. Leer ahora la primera parte. Las otras correcciones y ya las puse. Al texto. Ah, yo creo que estaba El grabando. texto que saqué la foto. El texto final. Ah, ya. Maravilla de tecnología. Entonces, ¿Y también el tuyo? ¿Mm? Y tú lo tenés con las correcciones hechas. las chiquillas Porque yo estoy leyendo contigo acá. nos acaban de invitar a ser parte de esta obra, no tenemos idea de qué se trata, nos pueden explicar, nos empiezan a explicar el tema de la reunión con dramaturgo, no sé qué, y todo lo que sucedió ayer, No. antes de comenzar esto. ¿Ya de qué se trata? Que nosotros estamos sumamente colgados. Una porque nos entregaron el texto hace muy poquito. Lo poco que leí, no entendí nada. Y nos dijeron de que ustedes habían entrevistado con el autor, con el caballero. ¿Cómo se llama? Iván. Iván Chuler. Iván Chula. ¿Y qué le preguntaron? ¿Le preguntaron? Algo. Le contó, le gustaba la obra. ¿Qué? No tenemos idea. Es buena actriz, ¿eh? Tratemos Cuénteme usted. un volumen, Ya. para que podamos nosotros, ¿ya? Ya, ¿qué les dijo el dramaturgo de la obra? No, pero la compañera está proponiendo. Ya. ¿Cómo fue? Sí. Claro, pero ¿cómo ¿Lo fue? repito reforzando? Pero al principio. Y Ya. Nosotras estamos súper colgadas. Anoche nos mandaron el texto, yo no lo alcancé a leer. Y de lo poquito que leí no entendí nada. Y también dijeron que ustedes se habían entrevistado con el caballero este, el autor de la obra, que no me acuerdo cómo se llama. Iván Chuler. ¿Y por qué Y no? cuéntenos, ¿por qué ¿cómo se llama? Iván Iván Chuler. Iván Chuler. ¿Y a qué le dijeron a ese Iván Chuler? ¿Quién más? ¿Pato? Sí, Ya, sí, sí. escuche al mismo tiempo los dos. Iván Chuler. ¿Ya? Vamos de nuevo, compañera. Súper bien. Y. Nosotras estamos súper colgadas con esto porque anoche nos llegaron los textos y yo por lo menos no he leído nada. Anda, vete nomás. Anoche me llegó el texto. Anoche me llegó el No texto. lo leí,
Vamos, y. Estoy súper colgada, porque anoche me llegó el texto por internet y no lo leí. Y lo poquito que leí no entendí ni jota. Y me dijeron de que ustedes se habían entrevistado ya con el autor del texto que se llama, no me acuerdo cómo se llama el caballero, Iván Schuller. Iván Schuller. Ya, pues cuenten qué pasó con la entrevista con Chulet, para enchufarnos. Nada, tomamos café, con unos pancitos. Ya, pero- A ver, tomamos no, pero si bebida. había pasteles, pues estaba rico. No, pero eso es parte del, Ya, sí, ya, del, Del proceso. claro. Nos citaron en Club Victoria. Club Victoria. Sí, y bueno, ahí estuvimos hablando con él nos habló, nos dio algunas luces de cómo eran los personajes y como el rollo que tenía cada uno. Para él una de las cosas relevantes era que todos los personajes perseguían algún beneficio personal, o sea que como que era una competencia de egos todo el rato. Y respecto de lo controversial del personaje de William Shockley, él dijo que sí, que era súper controversial. Ya. Porque, no sé, además de haber inventado el transistor, había hecho al final ya de su carrera algunos estudios respecto como de la inteligencia y de los coeficientes intelectuales Eugenesia. eugenesia, claro, en relación a las razas, a las castas y a... Que es como lo que pone igual de dividir dos escenas diferentes, como dos espacios, dos tiempos. Igual puede ser como la polaridad que hay en eso mismo, como algo que lo destaca mucho y lo reconoce por la sociedad, y otro que es como que lo hace criticable también. Y ustedes le preguntaron por qué eligió, o sea, por qué él escribió acerca de este tipo, del señor Shockley. Sí, pero como que no había. ¿Cómo se llama? Del Iván. señor Shockley. No, ¿por qué este caballero? Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se Iván llama? Schuller. Iván Schuller. Digámosle el dramaturgo, El señor dramaturgo, ¿por qué escribió acerca del Shockley? que él es físico, además de ser actor. Amigo de la vecina Guzmán. Amigo. No, hablar, Sí, po. Sí. pero no le contesto. De hecho, él quería que la obra actuara la defina Guzmán. Sí, Sí, ese era No el pensé que principio. era como Sí, algo para así. Santiago. Oye, ¿y la estrenaron? ¿Cuál era el personaje que La Billings. La señora Belén. Iris Deluxe. Pero está estrenada, está en Que se lo había escrito como dedicado a ella, una cosa así, Claro, entendí yo. pensando en ella. Pensando en ella. Permiso, si nadie más come galleta. O sea que nosotros seríamos los primeros en estrenar esta obra aquí Concepción. en Ah, Chile. pero se En estrenó Chile. antes, entonces, ¿no? Ya, chicos, pero con más ritmo, no como si estuvieran en la peor hora de su vida. Ya. Con un poquito más de energía, ¿ya? Porque están con sus cuerpos muertos, tienen cara de depresión, como si estuviesen aburridos totalmente. Entonces actúen que no están tan aburridos, Ya. para no tener que decirles que corran 20 minutos antes de actuar. ¿Ya? Vamos. Y, de nuevo, lo mismo, lo que acabas de hacer. ¿Saben, chiquillos? Estoy súper perdida. Porque anoche me mandaron el texto por internet y yo no lo leí. O sea, leí un poquitito, pero no caché una. No caché una. Y me dijeron que ustedes se habían entrevistado con el dramaturgo, con este viejito, ¿cómo se llama? Iván Iván Schuller, ¿no? Sí. Iván Schuller. ¿Y qué les dijo? Bueno, nos dijo... ¿Qué nos dijo? Nos dijo... Bueno, habló de su proceso creativo de la obra, que la había hecho porque tenía un interés científico, porque él como con todo ese día era físico y también actor. Y amigo de la delfina Guzmán. Ah, Sí. De hecho, él quería que la Delfina Guzmán actuara en esta obra. Su personaje era la Eso millonaria. era mucho más interesante que sucediera después. Ya. Porque estaba contando Como en antes. todo, y se trataba como y después, amigo de la Delfina
Ya. Ah, y él quería que actuara en esta obra. Y tú preguntas ahí de qué se trataba. Ya, yo pregunto qué se trata. ¿Qué les dijo? Ya, ustedes dos no se entrevistaron con el dramaturgo. No. ¿Ya? No, Vamos. ¿De verdad? Vamos, y de nuevo, con más energía, por favor, y volumen. Chiquillo, estoy súper perdida. Porque anoche me llegó el texto por internet. De lo poquitito que leí, no entendí nada. Y me dijeron que ustedes se habían entrevistado con el dramaturgo que se llama... ¿Cómo se llama? Iván Chule. Iván Chule. Oye, sí, pues ya cuéntenos qué pasó, qué les dijo, qué aportó. Bueno, Primero aportó con la obra. Ya, pero ¿qué les dijo en la entrevista? hartas cosas, pues, puta. Ya, cuéntenme. El pato habló más con él, pues. No, yo no. ¿Cómo que no? Pues si tú no fuiste, te lo llevaste para afuera, conversar, fumarte cigarrito. Pero, o sea, no fue una... Oye, si se quería quedar con el protagónico al Pero tiro. espérate, se juntaron ¿A con dónde él. la vio? Hice una pregunta y casi dejé la Yo todo el cagada. rato me Sí. imaginé que era por Skype la entrevista. No, si lo trajeron para acá, para No, Conce. estuvimos en el Club Victoria. Se sacaron fotos. No. No. Primero nos invitaron a una reunión en el Club Victoria en San Pedro. Ya. Y ahí llegó este dramaturgo caminando. ¿Eso hace cuántos años? Esperamos a tomar bebida. Eso fue en el verano. Ah, ya, ¿no? ya. Enero. La primera semana de nos enero. conversó sobre lo que se trataba la obra, Ya. como su visión sobre el texto, sobre las lecturas que habían hecho del texto en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos se hizo, pero se hizo una lectura dramatizada Ya, solamente. pero con el Supuestamente texto. el estreno mundial Claro, es acá. claro, pero con el texto original que hace como una Biblia de 300 hojas. Ya. El estreno mundial, Bueno, ¿Sí? Sí, eso dijo él, po. Eso dijo ese día. con este elenco. ¿Qué? Y por Que se ve con una piedra en el pecho. Oye, como el estreno mundial podríamos pedir más presupuesto. No, pero mira, sí, básicamente lo que hablamos con él fue el tema, bueno, él un poco porque había muchas preguntas, yo en ese momento era, viste que esto tiene como ya, esta es como la tercera vez que se intenta, o se ha cambiado el elenco. Ya. Entonces, él vino esta vez. Dicen que la obra es Jetta. No. yo estaba pensando que a lo mejor llega la obra. Porque si no se entrega. Julio. El Julio tiene su salida humorística todo el rato. Ya, continúa. Todavía no ha dicho nada del final Guzmán, No, todavía no. Ya. no. Bueno, entonces básicamente empezó a hablar un poco de la obra. Había gente que ya había, que era parte del elenco anterior, ¿no? Porque está este elenco, ahora con ustedes otro elenco y antes hubo otro elenco. Ah, qué bueno. ¿Ya? Entonces él vino y nosotros a esa reunión, yo por lo menos llegué con la obra medianamente leída también. Entonces había muchas dudas respecto de los personajes. Lo que pasa es que dicen que esta obra es Jet. Ya, bueno. De hecho, los actores se van muriendo uno a uno. La obra es Jetta. ¡Cuidado el foco, La obra es Jetta. Como... Ya, como que. La obra es Jetta. Dale. De hecho, dicen que esta obra es Jet, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? No, pero es chistoso eso, sí. Que al final Y... Ya, no es Jetta la weá, la vamos a sacar. Sí, esa es la idea. Ahora. Esa es la idea. Bueno, y luego es que empezamos a conversar respecto a los personajes, las preguntas que había, las dudas que había. Queda bueno ese silencio, ¿ah? Sí, Después de sí, Jet. porque nos quedamos como pensando, ¿será Jetta esta buena? todavía puedo salir por la puerta. No, de verdad. Claro. Pero No, ¿qué le era estamos Jetta? poniendo un nombre a la weá así, medio mío. Ya, pero la wea no es Jetta. No es Jetta No. y vamos a sacarla nosotros. Ya, pero cuenten más. ¿Por qué más sacaron el limpio de la conversación? La verdad que yo no saqué mucho el limpio de la conversación con él. Tú comiste galleta y tomaste la Yo galleta. comí Galleta. toda la galleta. ¡Juan Galleta, weón! Porque más que nada el loco hablaba del texto todo el rato y de los personajes, como de las características de los personajes. Bueno, este personaje O sea, yo lo hablaba de la creo. ¿Pero es chileno o gringo? Es Y él no gringo le chileno. dijo Pues, su canal. postura como acerca de eso controversial del personaje.
No, él no Era como científico, güey. No, claro. Ahora él, como científico, plantea nada en la obra, o sea, cuando está hablando de otro científico. Así que. Está apelando a otro. Pero lo que sí él dijo, que a mí me llamó la atención, es que los científicos siempre, como buenos científicos, siempre tienden a cerrar los ciclos, es decir, a buscar las causas y finalmente encontrarlas y llegar a conclusiones. Llegar a una fórmula, claro. Sí, o sea, llegar finalmente a una conclusión. Entonces lo que él de alguna manera buscaba con la obra también era cerrar. Entonces ahí hizo como el link respecto de la ciencia, el teatro y la... Que era su proceso finalmente que está bien. Claro, por lo cual uno podría inferir que probablemente la obra desde su perspectiva no es yeta, porque el buen quiere cerrarla. Y habló de las características de los personajes, un poco cómo era cada uno, la lucha de egos que había entre medio y de lo controversial y el porqué de la controversia de este personaje, el Shock. Pero lo importante para él es, en este caso, es hablar del racismo del tipo del Shockley o de lo magnífico que fue como... Ahí hay una dualidad porque habla de las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que... Pero no tiene postura. habla de las dos cosas, pero según yo él apunta a mostrar como más este personaje, la historia de este personaje. Sí, la vida de él. Pero él como autor, ¿no le preguntaron si él tenía una postura, si le repugnaba que el tipo fuera racista? No le No, porque él preguntaron. justificó el personaje como que los científicos tenían cierta manera de ser y ver las cosas. De hecho, eso es lo que trata de explicar en la obra, que él no, digamos, no adoptó ninguna postura fija, definida. Lo mostró como él nomás. Está contando la historia nomás. Sí, pues. Ahora está contando una historia que tampoco es real. O sea, no es real en términos así como concretos. No es que efectivamente haya en algún minuto existido los otros personajes. Además, Claro. lo que estamos claros es que existe Shockley, Bradine y probablemente el prototipo de cada uno de los otros que está ahí. Sí existen, ¿vale? No, sí Sí, existen, pues sí, ¿no? los otros Sí, pero el rector probablemente no. Claro. El cuestionamiento que hay respecto de la edificación de un edificio de ciencia a nombre de William Shockley, eso es una anécdota que él inventó, eso es parte de la ficción. No pasó realmente, así que, pero eso él lo pone seguramente como un elemento que hace ver la controversia, o sea, que pone a este personaje de William Shockley en el espacio controversial. ¿Cachai? O sea, puta, el loco es genio porque inventó esto, pero además tiene toda esta falencia. Y él cumple con hacer eso, y para eso la anécdota es el edificio y la universidad y todo. La donación y la cosa. Yo entendí todo al revés. Yo entendí que sí había pasado esto y que lo que él había hecho era cambiarle los nombres a los personajes, pero que esta historia había ocurrido. No, Eso entendí yo. O sea, lo que sucedió fueron las entrevistas. Porque él se basó en las entrevistas para crear varias etapas de personas, que eso lo dijo. Claro. No, ya. No, lo que sucede es que él deja de lado, ¿cachai? Su carrera ascendente como creador del transistor, premio, ¿cachai? Nobel, a Bardeen y Bradine. Eso es real. Eso es real. Eso es real. ¿Deja qué? Dejó al lado a los Deja- ayudantes, claro. en el fondo. Ah, A los otros No dos lo se supone que reconoce. inventaron. No lo mencionan. No. Entonces eso también muestra algo Eso de su generó, personalidad eso y de sí su generó carácter. controversia. Eso es real. Claro. Y las dos líneas de investigación también. investigaciones que el loco Claro. hizo. Ahora, lo otro, y que esta controversia se haya generado después al pasar los años por la construcción de un edificio con su nombre. Eso es inventado. Eso es una invención de él. Como para ver cómo pasó la historia el tipo. Como la historia te juzgará, ¿no? Claro, claro. Ahora, en el fondo, él, y seguramente debe ser así, o sea, él lo pone porque porque es interesante el tema, o sea, poner un personaje como este en escena es interesante. Es un personaje Para complejo, contradiccionista, controversial, está ahí. Claro, porque se acuerdan que hablamos de que iba a haber un edificio aquí que se iba a llamar así. No, un UCI, ¿Ah?
Pero No, se dice el que es de la U de Conce. La U de Conce. No, el Centro de Desarrollo Tecnológico. El Silicon Valley Sí, pero pesquista. no el nombre de William Shockley. No, tú estabas hablando del. No, uno acá en la Universidad Católica, Monseñor Esati. El Esati, en la Católica está el edificio Monseñor Esati. Entonces, en Santiago existía uno de. ya, pero esa es buena, pero que la de Esati es buena, ¿cachai? Como decir, Es buena. ya haga lo mismo como existe el de Esati, como el de Esati. Y hay una sala de teatro ahí, más encima, que es donde está como la sala de teatro. Oye, no peleé la sala que me dio de comer 2 años. weón. Ah, ese edificio. Sí, Sí, pues sí, es verdad. ¿Por qué va a haber un edificio a nombre de Monseñor Esati? No, sí, ya hay, sí está hecho. hay el donde está la Católica, donde está la sala de teatro de la Católica y de arte, se llama Monseñor Esati y hay una escultura afuera en su honor. No te creo. Sí, pues. Cuando hay Palmón, el edificio más grande que se ve en las canchas, ese es el Monseñor Esati. Ah, sí existe. Monseñor Esati. Sí. Mira la weá. Hay que, obviamente, hacer referencia, pues como yo creo que tal vez la tipa, la Iris Fontbona, debiera como ser esa excusa como para decirle a nadie le va a importar al... Iris Fontbona. No, pero mira, aquí Al está. rector, ¿cachai? Escuela de Ingeniería inaugura el complejo Andrónico Luxis, Avaroa. En una solemne ceremonia se inauguró el complejo Andrónico Luxis, Avaroa. El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, junto al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Yeta, la viuda de don Andrónico Luxis, Iris Fontbona de Luxis, Jean Paul Luxis, hijo del presidente de Antofagasta Minerals, y el subsecretario de Minería Francisco Rego encabezaron la actividad que reunió a más de 400 personas en el auditorio. El complejo, financiado por la familia Luxis y la minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals, lleva el nombre del empresario y emprendedor Andrónico Luxis Avaroa. Su figura estuvo presente durante toda la ceremonia por los recuerdos de sus valores, su gestión, sus objetivos que se muestran en el museo y por la presencia de sus familiares. Por los recuerdos de sus valores. ¿Valores se refiere a la plata, hombre? Claro, los valores de la... El valor de las acciones, el valor de las propiedades, el valor del patrimonio. Sí, ¿no? Por el valor de la cachantú. O sea, yo creo que situaciones como las que están planteadas aquí en el texto vamos a encontrar aquí en cualquier No, parte de Mira. Hay mucho. Don Andrónico fue una persona única para Chile. Su particular visión en el desarrollo lo llevó a convertirse en un ejemplo de esfuerzo, fe y esperanza para las personas y en su capacidad para hacer crecer nuestro país. Hacer crecer la ciencia. Está bueno como un texto como que el Pato cuando defiende el personaje. ¿No? Sí, ah. Podemos empezar a... ¿Qué? ¿Lo puedes reír? Es que yo creo que son personajes distintos, weón. Son cosas diferentes. Son personajes completamente distintos. O sea, lo controversial de Luxich tiene que ver como... Con el poder que tiene. Porque el loco tiene mucho poder. Po. Pero acá el poder está dado por la plata en Estado de Oro, porque su sobrina va con tantas lucas y con esas lucas puede limpiar el nombre del tío. ¿Cachai? Claro. Entonces, hasta cierto punto, Sí, hasta cierto ahí punto igual ¿hasta tiene dónde poder. dejo llevar mis valores? Claro. Porque el rector finalmente podría no aceptar la plata. ¿Cachai? Pero él busca desempeñar su pega como rector y llevar a cabo un edificio en su gestión, independientemente de Sí, cómo sea. pero ese El weón, nombre de la ciencia. pero el otro weón fue premio Nobel, weón. Sí, pero obviamente la realidad son O sea, diferentes. Pues, bueno. Pero Sí, Obama pero- también fue premio Nobel. pues. ¿Quién? Obama también fue premio Nobel. Y yo no creo que sea comparable a Luxich en ningún caso. ¿Quién? Obama. Obama y otro. No, sí, pero es que... sí, Luxich. pero es que, o sea, y lo que pasa es que estáis hablando de Nobel... Premio Nobel de la Paz. sí, y también fue premio Nobel... Es satírica la wea. Sí, pero tenía a Gandhi también como premio Nobel de la Paz. O tenía a la Sor Teresa de Calcuta. Señor Shockley, hoy en Hombre Detrás de la Noticia somos afortunados de tener a uno de los científicos más famosos del mundo, el premio Nobel William Shockley. El profesor Shockley ha venido a nuestro programa para discutir su tema de investigación reciente, la eugenesia. Profesor Shockley, bienvenido a El Hombre Detrás de las Noticias. Recientemente su conferencia sobre la eugenesia fue interrumpida por las protestas estudiantiles.
A raíz de esto usted se retiró sin terminar la conferencia. Me imagino que sus otras conferencias científicas no causan el mismo tipo de reacciones. ¿Por qué? ¿Podría explicarnos a usted qué es lo que le causó esta reacción tan visceral, profesor? Bueno, déjeme explicar primero qué es la eugenesia y cuáles son mis postulados eugenésicos, ¿ya? Bueno, quizás nos podría explicar primero qué pasó en la universidad. En mis numerosos años de estudio me encontré con un libro titulado Resúmenes de la conferencia sobre familia y eugenesia. En las primeras páginas de este libro estaba la foto de un distinguido caballero que me era muy familiar. Leyendo el libro descubrí que este señor era Alexander Graham Bell, el padre del teléfono. Él también tenía interés en factores hereditarios como la herencia de la sordera. Mi teoría... El público estará más interesado sobre los eventos recientes de la universidad, señor. Bueno, brevemente se lo explico. Entonces, las aseveraciones en este libro de los años 20 causarían hoy día reacciones extremas, incluyendo graffiti, revuelta, de todo, manifestación. A ver, usted está diciendo que nuestros... ¿Perdón? No vamos a decir nada de Graham Bell que dice el padre del teléfono. Porque no es, o sea, el video que nos mostraste. Usted está diciendo que en nuestros tiempos es menos aceptable ser racista que en 1920. Esto es bastante obvio y no es gran noticia. Señor Williams, es usted el que introdujo la palabra racismo, cuando en realidad lo que usted debería usar la palabra raciología. No entiendo su respuesta, profesor Chocley. Yo le pregunté sobre los eventos recientes en la universidad y ustedes responden sobre Alexander Graham Bell y raciología. ¿Podría explicarnos qué es lo que lo hace a usted un experto en genética? ¿Usted está preguntando si es que acaso tengo estudios formales en genética? ¿Qué lo califica usted como un experto en genética? ¿Los expertos en genética lo consideran a usted una autoridad o podría aprobar usted un examen de posgrado en genética, profesor? Mire, si me encerraran en un cuarto con el famoso genetista Teodosius Dobzhansky, quien ha estudiado algunos aspectos relacionados con herencia en la mosca drosófila, él no saldría vivo de ese cuarto. En sus argumentos cometía errores elementales de estadística, así que ya ve, en este sentido definitivamente yo soy mucho más experto en genética que él. Bien, ¿y dónde están sus conclusiones estadísticas, profesor? Bueno, basado en mis estudios, llegué a la conclusión de que hay una fuerte tendencia hacia la digenia o evolución inversa. Está bien establecido que la población que tiene un coeficiente intelectual más bajo tiene una tasa de reproducción más alta. Por esto, la inteligencia promedio de la población tiene una fuerte tendencia a decrecer. Por lo tanto, en el año 2000, la inteligencia promedio de la población va a ser definitivamente más baja. Francamente. 2020. La población tiene una fuerte tendencia a decrecer. Por lo tanto, en el año 2020-30, más o menos, la inteligencia promedio de la población va a ser definitivamente más baja. Francamente, vamos a llegar a ser una nación de idiotas infelices. ¿Y a dónde nos lleva esto? Es necesario reducir la tasa de reproducción de la población con un coeficiente intelectual más bajo. Si alguien tiene 18 hijos, es bastante obvio que no quería tener tanto. Por lo tanto, habría que incentivar a una madre como esta para que se detenga. ¿Sabía usted que Bach fue el hijo número 19 en una familia de 20? Eso es una evidencia anecdótica, irrelevante. Sí, pero entonces, ¿quiénes pertenecen exactamente a la población con un coeficiente intelectual más bajo? Bueno, esto está mejor resumido en lo que yo llamo la tragedia de los negros y de los indios mapuches. Era. Sí, era antes. Yo no. Ya, perfecto. No, era en el marzo. En marzo es. ¿Qué? ¿Dónde entra la Ingrid? Si antes me paraba, No, cuando le digo una mujer como esta, ahí. No, pero se para nomás. Una mujer como ella. Porque yo había notado acá que el testimonio de Ingrid venía donde dice y se junta con el bono Marx. No, eso es en otra parte.
¿Eso es acá? No, ¿El eso 2 de después. marzo? Primero me Sí, paro. ahí viene el testimonio. Sonrío Es una demasiado. mujer, una madre como esta, es una madre como esta, y se para. Pero lo que dice la Ingrid no es eso. Pero eso es después. No, pues está bien lo que está diciendo el Es la madre operación como de ahí, de no sé qué, no sé qué, no sé Sí, qué. sí, yo sí, cacho está qué bien. parte. El otro es otro texto. Ah, ya. No ¿Y tengo cuándo se que para? Soy terrible, mamá. Son mamonas, güey. Soy terrible, mamá. Ya. Vamos a ver con la entrevista. ¿Completa? Más pesado es Tengo una Siento que- consulta pequeñita, perdón. Sí, claro. Ayer, como en 3 oportunidades, hicimos el gesto En dos. cuando mencionamos dos. Ah, ya. Entonces, una sola vez. Ya. Y mirar al público en... Idiotas. Es idiota o Y había que infeliz. reír. Esta cara de imbéciles. Idiotas Sí, infelices. bueno, Era pero riendo, vamos ¿no? serio. Corriendo. Un rato y después sonrisa. solo Marco sonríe. Ya. El más idiota. No serio ya. Me da la sensación que cuando habla de qué lo califica usted como experto en genética, empieza a tomar otro tono ¿cachai? Este juego de... Es personal. Claro, ya empezamos... A cuestionarlo. Sí, pues. No, me refiero Sí, que, afortunadamente. que se empieza a tornar en serio este supuesto juego que nosotros le estamos mostrando al espectador el que venimos, ¿cachai? Ah, claro. Como en ese es como el momento de inflexión, a mi parecer. ¿Cuál? Cuando le dice, ¿qué lo califica usted como experto en genética? ¿Cachai? Los expertos en genética lo consideran a usted una autoridad, podría aprobar el examen de grado en genética. Ah, sí, pues sí. Porque hasta antes de eso está como introduciéndose a lo que queremos ficcionar. Claro. Hoy, en El hombre detrás de la noticia, somos afortunados de tener a uno de los científicos más famosos del mundo. ¿Sí? Acá nomás. Ah, ya. A uno de los científicos más famosos del mundo, el premio Nobel William Shockley. El profesor Shockley ha venido a nuestro programa para discutir su tema de investigación reciente, la eugenesia. ¿Un café? Profesor Shockley. No, café no. Ya. Profesor Shockley, bienvenido a El hombre detrás de la noticia. Recientemente su conferencia sobre eugenesia fue interrumpida por protestas estudiantiles. Sí, el hombre de la noticia. Profesor, Ya. recientemente. Ya, espérate. Profesor, reside, bienvenido. Ya. Chocle para que se Sí. quede claro el tiro que es. Profesor Shockley, recientemente su conferencia sobre eugenesia fue interrumpida por protestas estudiantiles. Protesta estudiantil. Chucha mierda, perdón. Todos, incluidos Chocles. Todos. Shockley. Alfonso, ¿puede ser más proyección? ¿Más proyección? Ujú. Va. ¿Más fuerte? Sí. Ya. Profesor Shockley, bienvenido. Perdón, otra vez la ley, no la tengo nota. Profesor Shockley, recientemente su conferencia sobre eugenesia fue interrumpida por protestas estudiantiles. Ya, todos juntos así. Perdón, ahora me equivoco. Ya. Chirito. Sí, pues no. Ya. Solo esto. Vamos. Profesor Shockley, recientemente su conferencia sobre eugenesia fue interrumpida por protestas estudiantiles. A raíz de esto, usted se retiró sin terminar la conferencia. Me imagino que sus otras conferencias científicas no causan este mismo tipo de reacciones. ¿Podría explicarnos qué es lo que causó esta reacción tan visceral? Bueno, déjeme explicar primero qué es la eugenesia y cuáles son mis postulados de eugenesia. Quizás nos podría explicar mejor qué pasó en la universidad. En mis numerosos años de estudio me encontré con un libro titulado Resúmenes de la Conferencia sobre Familia y Eugenesia. En las primeras páginas de este libro estaba la foto de un distinguido caballero que me era muy familiar. Leyendo el libro descubrí que este señor era Alexander Graham Bell, el padre del teléfono. Él también tenía interés en factores hereditarios como la herencia de la sordera, por ejemplo. Mi teoría... El público está más bien interesado en los eventos recientes en la universidad, profesor. Brevemente, se lo explico.
Las aseveraciones en este libro de los años 20 causarían hoy en día reacciones extremas también, incluyendo entre ellas grafitis, protestas estudiantiles, manifestaciones. ¿Está diciendo que en nuestros tiempos es menos aceptable ser racista que en 1920? Eso es bastante obvio y no es gran noticia, profesor. Señor Williams, es usted quien introdujo la palabra racismo, cuando en realidad usted debería usar la palabra raceología. No entiendo su respuesta, profesor. Le pregunté sobre los eventos recientes en la universidad y usted responde sobre Alexander Graham Bell y raciología. ¿Podría explicarnos qué es eso lo que a usted lo hace tan experto en genética? ¿Está usted preguntando si es que acaso tengo estudios formales en genética? ¿Qué lo califica usted como un experto en genética? ¿Los expertos en genética lo consideran a usted una autoridad? ¿Podría usted aprobar un examen de posgrado en genética? Mire, si me encerraran en un cuarto con el famoso genetista Teodosius Dobzhansky, quien ha estudiado algunos aspectos relacionados con herencia en la mosca drosófila, él no saldría vivo de esa habitación. En sus argumentos cometía unos errores elementales de estadística. Así que ya ve, en ese sentido definitivamente yo soy mucho más experto en genética que él. ¿Y a dónde llevan sus conclusiones estadísticas? Mire, basado en mis estudios, llegué a la conclusión de que hay una fuerte tendencia hacia la digenia o evolución inversa. Está bien establecido que la población que tiene un coeficiente intelectual más bajo tiene una tasa de reproducción más alta. Por esto, la inteligencia promedio de la población tiene una fuerte tendencia a decrecer. Por lo tanto, en el año 2020 o 2030, la inteligencia promedio de la población va a ser definitivamente más baja. Francamente, vamos a llegar a ser una nación de idiotas infelices. ¿Y eso a dónde nos lleva, profesor? Bueno, es necesario reducir la tasa de reproducción de la población con un coeficiente intelectual más bajo, así de simple. Si alguien tiene 18 hijos es bastante obvio que no quería tener tantos, ¿no? Por lo tanto, habría que incentivar a una madre como esta para que se detenga. ¿Sabía usted que Bach es el hijo número 19 de una familia de 20? Sí, bueno, esa es una evidencia anecdótica relevante. Entonces, ¿quiénes pertenecen exactamente a la población con un coeficiente intelectual más bajo? Mire, esto está mejor resumido en lo que yo llamo la tragedia de los negros y los indios mapuches, alacalufes, de las putas y los travestis de Bulnes, del Cayamperío que vive en la orilla del río Biobío, de los flaites que viven en Leonera, de los gatos que punguean en el puerto, de los angustiados que vacilan en Boca Sur, de los tristes huevones que fueron a tirar en San Pedro de la Costa, en tierra de nadie, o de los pobres huevones que van a salir cagando de la aurora de Chile para que gente como usted o ustedes puedan llegar felices y tranquilos a sus casas. Ah, o sea que estamos hablando de raza y clase. Lo que propongo es un plan para incentivar la esterilización voluntaria. El incentivo estaría basado en los mejores datos científicos. El monto del incentivo sería mayor para gente con predisposición a un coeficiente intelectual más bajo. Por ejemplo, 30.000 pesos a un retardado con un CI de 70. Si este produjera 20 hijos sería ventajoso desde un punto de vista económico darles incentivo, ¿no? Además, bueno, si uno lo junta con esos bonos de comienzo de año, qué sé yo, el bono marzo, ¿no? El negocio no. ¿Pero cómo usted me quiere quitar mis bonos? Si con los bonos que me entrega mi presidenta no tengo ni para qué andar burreando. Tengo 12 cabros chicos a mucha honra y espero el número 13, el Conchito. Y aquí paro la fábrica, porque no voy a tener más, me da miedo. El solo hecho de pensar en el número 13. Dicen que el número 13 trae mala suerte, la desgracia. Y aquí está la desgracia, pues en que me van a quitar los bonos por hijo nacido y por hijo vivo.
Así que después del parto le voy a decir al médico que me cosa la guata de aquí hasta acá y que me deje estéril o que me ponga la T de cobre. Si no me voy a volver loca tanto mongo en la casa, ya no me saldría cuenta, po. Bueno, lo primero que me voy a comprar cuando me paguen el maternal, antes de que me quiten los beneficios, va a ser una tele de este porte, para que todos los mongos alcancen un pedazo LCD. Y con el bonomazo que me voy a ir a cobrar ahora, voy a ir a comprar toditito los útiles escolares. O sea, 40 lucas por cabro chico, yo tengo 12, son, ¿cuánto es? A ver, 4 por 10, 40, son 400 más otros 40, caleta de plata, son 440 lucas, ¿ven? ¿Para qué iba a estudiar? Mi mamá, que en paz descanse, siempre me dijo, vos no tenés cabeza para el estudio, mierda, y si no tenés cabeza, menos tenemos plata nosotros para pagarte los estudios. Crece, búscate un marido y échate a volar. Y era verdad, nunca tuve cabeza para nada. Oiga, ¿y me van a dar bono por dejar de tener cabros chicos? Si usted cree que estos hechos son tan obvios y objetivos, ¿por qué cree que fue boicoteado la universidad? ¿Y a usted no le parece que son obvios y objetivos después de lo que acaba de escuchar? No entiendo por qué la gente reacciona de manera tan violenta frente a mis últimas teorías. Yo soy científico. Estos hechos científicos son innegables y lo único que yo hago es deducir las conclusiones obvias del experimento. Necesito explicar más. Necesito, ¿sabes qué? Incluso podría ser, necesito explicar más de por qué ella dice eso. Claro. Necesito explicar más. Oye, yo pondría una vieja Opus Dei defendiendo, reforzando la teoría de Chocley. Sí. Porque esas viejas se ponen a parir hijos, como que son santas al octavo, ¿cachai? Y como son de la alta sociedad, y ellos como que tienen un poco la mentalidad así, ¿cachai? Además de esa, además de la vieja ley. Entonces, sí, una y una. Podría ser, no sé, pero es que me dan ganas también de poner como que siento que estamos, no sé, para poner otra cosa, porque acá también enumeramos como bien de lo más marginal y todo, ¿cachai? Como mostrar la otra marginalidad también, lo de las viejas zafás que viven en un mundo y que van a ser santas teniendo hijos que son de la alta sociedad y que, ¿cachai? Como también mostrar esa... Ahora con Iris se supone que igual es hijo de ese lugar. Claro, podríamos mencionar tal vez lo del Opus Dei, que también tiene una línea como de eso, ¿cachai? De tener varios hijos, pero porque ellos son, y como creo que los Opus Dei se juntan así como bien elitistamente también, como la alta sociedad teniendo esas reglas. Que no toman anticonceptivos. No una iglesia para pobres, pero una iglesia para ricos. Bueno, no sé, yo arreglé el texto ahora, po. Sí, que a lo mejor lo que no se entiende es el enlace, porque el pato no debiera decir se suma con el bono marzo, debiera decir... Sí, caché. Yo lo cambié con las indicaciones que de ayer. Igual creo que está muy largo la intervención. Sí, igual creo que está como larga. O sea, es mi impresión. La intervención de ella. No. ¿Sí? Además que de ir a agarrar, perdona, pero obviamente va a ser sin texto. Todo. Entonces eso va Va a ser más interesante va a ser ver, otra y con la guagua. Va a ser con la guagua. Hay un rezo. Es que traté de como de hacerlo corto, Pero a mí me pero agregarle encanta. todo lo que... Ese rezo que era, no es por vicio ni por fornicio, sino para traer más hijos a tu servicio antes de tirar. Eso no sabía. regio estupendo. Diría muy chistoso ese rezo. Ese rezo antes de tirar que tenía. ¿Cómo era? ¿De nuevo? No es por vicio ni por fornicio, sino para traer más almas a tu servicio, parece como si dices almas, Siervos. hijos. ¿Quién le sabe? Siervos a tu ¿Quién le sabe? Antiguamente, antes de tirar las mujeres bien, Yo cacho Virgen a los 40 cuando el tipo da vuelta a la foto. con la sabanita. Una vieja Porque no me voy a la casa en la casa de esta, pues no cuesta. Poniéndola para la pared. ¿Cuál te dije? Virgen a los 40 cuando el tipo antes como de ver una película porno, así da vuelta a la foto. La culpa, bueno. Ya, vamos otra vez desde el principio. Voy a tomar el tiempo. Cuando pase 5 minutos, todo lo que hicimos al principio, tratar de hacerlo más rápido. ¿Ya? Que le preguntan, no sé qué, sí, porque traten de no hacer tanto. Si voy a hacer una pregunta, que sea una pregunta necesaria. No hacer preguntas en todo. ¿Ya? Le tomé el tiempo y tuvieron 15 minutos en esta primera parte.
parte. Mucho. Y luego en ese ángulo, 8 minutos, 10 minutos. ¿Ya? Entonces, vamos a reducir la primera parte a 5 minutos. ¿Ya? Entonces, tratar de hacerlo más dinámico. Lo primero que hicieron. Ya. ¿Entiendes? Antes que empecemos con el texto. Antes que empiece con el texto. Yo te doy el pie cuando entres con el texto. ¿Ya? Vamos. Tratar de explicar cosas, lo de la bicicleta, la China Guzmán, el que te entregaron el texto, lo mandaron por internet, no entendiste nada, cómo se llama el autor, el tema de los roles, que más que nada describió los personajes, que era una lucha de egos. Para hablar también de